Muy bien, estábamos diciendo, Dios nos promete un reino de esplendor y hablamos del reino con Cristo y lo refiere el profeta Isaías, capítulo 65, 16 al 25. Y aquí está hablando de la tierra. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Porque aquí que yo crearé, dice nuestro Dios, nuevos cielos y nueva tierra. Y habrá un reino de esplendor donde el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey y el niño morirá de 100 años de Dios, hermanos, busca que el hombre venga a Él en arrepentimiento. En el principio hubo la caída por el pecado y dice que Dios es paciente y espera que el hombre venga a Él arrepentido. Y por eso el doctor Lucas escribe en Hechos capítulo 17, 24 al 31. Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él, toda vida en todo. Ha prefijado el orden de los tiempos para que el ser humano busque a Dios, pasa por alto la ignorancia de los hombres esperando que se arrepientan. Muy bien, entonces estamos comentando que la creación y los hijos de Dios gimen esperando que Dios nos libre de la corrupción. En la actualidad, el mundo, con el cambio climático, con la desforestación, con ríos, lagunas, lagos, mares contaminados, todo esto que ha generado el ser humano, un día esto va a ser transformado con cielos nuevos y tierra nueva. Pero dice, la creación será libertad de la esclavitud de la corrupción, al igual que la creación gime por ser renovada. Así también los hijos de Dios gimen esperando la redención del cuerpo. Hoy estamos habitando en este cuerpo físico que se duele, se enferma y que desde luego va a experimentar la separación de la vida, la muerte. Pero cuando venga Cristo nos va a redimir este cuerpo, dándonos un cuerpo parecido al de Él por ser hijos de Dios. Así que el Señor, ahora los que estamos en Cristo, nos ha bendecido con la salvación. Y Él nos ha bendecido con ser salvos y nos está invitando a que nosotros vivamos en santidad, porque Dios es santo y quiere que seamos santos. Y por eso Pablo escribe la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 3 al 4, como Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales y nos escogió antes de la fundación del mundo para vivir en santidad. Cuando antes servíamos al diablo, servíamos al pecado, servíamos a la invidia. Bueno, hoy que estamos en Cristo, nuestra vida tiene que vivir en santidad para nuestro Dios. Dios entonces se manifestó en el mundo de diferentes maneras. Y dice el escritor a la carta a los Hebreos que Dios habló en el pasado de muchas maneras, pero en la actualidad, es decir, hoy nos comunica esa gran salvación a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3 dice, Dios habló en el pasado de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, pero en los últimos días habló a través de su Hijo, heredero de todo, quien hizo todo el universo. Fíjense, el creador del universo es Jesucristo. Él, y además es el heredero de todo. Y él, como dice el escritor a los hebreos, él es la imagen visible del que es invisible. Es de la misma sustancia y que a través de su muerte purificó nuestros pecados. Así que ahora nos habla a través de Jesucristo. Y es en los grupos familiares donde nosotros tenemos que comunicar la gran salvación a través de Cristo. Los que hemos creído, nosotros en Jesucristo, nosotros que esperamos reinar con Cristo en el milenio, dice Apocalipsis 20 del 1 al 4, el diablo será atado por 1000 años y Jesucristo establecerá su reino de 1000 años en la tierra con aquellos bienaventurados y santos que en este caso somos los que hemos creído. Esto, lo que hemos visto como primer punto es acerca de Dios nuestro Padre que tiene un plan. Y ahora en este punto número 2, vamos a ver a Jesucristo como el Salvador, pero también como el Señor del universo. Nosotros tenemos que recibir a Cristo como el Dios que nos salva, pero también el Dios que merece toda obediencia en todo su señorío. Así que en el tiempo y en el lugar indicado, conforme a las promesas que dieron los profetas de parte de Dios y el anuncio que ellos hicieron, Dios dio a su único hijo como sacrificio por el pecado. De esta manera, lo que hace el sacrificio de Cristo es que va a lograr para nosotros una salvación de forma gratuita, porque a manera
a manera total del hombre en razón de su muerte vicaria y su resurrección gloriosa, Cristo se convierte en el Salvador y en el Señor del universo. Así que Cristo nos salva del pecado, del diablo y de la muerte, de esos tres poderes, y a través de su muerte y de su resurrección, ahora estando a la diestra del Padre, Él nos promete también a nosotros la vida eterna. Jesús como Señor del universo, después de que ha resucitado, fíjense cómo declara el evangelista Mateo en el capítulo 28, verso 18. Después de resucitado, Él se va a congregar en Galilea con sus discípulos, los cita. Y cuando se acerca a ellos, les habla diciendo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Pero después de resucitado, Él tiene toda la potestad. Así que algo bien importante en esta declaratoria es que el Dios el Padre nos salva a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Y por eso tenemos este texto de oro en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó? Dios, el Padre al mundo, que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios diseñó un plan y para que nosotros, todos nosotros, pudiéramos regresar a Él si nos perdimos y no hemos tomado cada quien su camino como ovejas descarriadas, y ahora Él nos presenta un solo camino, que es su Hijo Jesucristo. Y por eso Jesús declara en Juan capítulo 14, verso 6, estas palabras. Jesús le dijo, mira, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que cuando nosotros ya miramos aquellos primeros creyentes que empiezan a hacer el querigma, la proclama del Evangelio de Cristo, anunciando a Jesús como Señor y Salvador, miramos al apóstol Pedro en su primer sermón. Y en su primer sermón, registrado ahí en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36, él como proclama al, al Cristo y al Kyrios, al Señor y Cristo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y luego declara el apóstol Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esa declaración es monumental, es tremenda. Al que crucificaron ustedes, Dios lo ha declarado y lo ha hecho el Señor y Cristo. Y ya en su segundo sermón, el apóstol Pedro va a pedir a los israelitas que vengan al arrepentimiento, que se conviertan a Cristo. Hechos 3 del 12 al 26. Dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Ha ocurrido un tremendo milagro de sanidad allí en la puerta de la Hermosa, de un paralítico. Y entonces el apóstol Pedro está predicando en el momento que van a la oración. ¿Cómo revela él la palabra y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres? Es decir, no es otro Dios, es el Dios de nuestros padres, de nosotros. Dice, cómo ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Ustedes escogieron a un homicida antes que a Jesús. Prefirió suelta a Barrabás y mata, crucifica a Jesús. Era lo que pidieron ellos. El, el apóstol les dice, ustedes pidieron un homicida libre y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros, dice el apóstol Pedro, todos somos testigos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Lo que vino a hacer Jesucristo es dar cumplimiento a las profecías. Jesucristo, el Mesías, su Cristo, había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Esa es la predicación. Esa es la culminación del sermón para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El apóstol Pedro sigue predicando. Predica el capítulo 2, ahora capítulo 3 y ahora vamos a ver el capítulo 4. Sigue predicando el resucitado. Y a ellos les impiden seguir predicando, ya no quieren que prediquen. Pero dice Hechos 4 del 8 al 12, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Hablando de aquel hombre que estaba lisiado, que no caminaba, que estaba en la puerta de la hermosa. Y cuando Pedro y Juan se presentan a la hora de la oración, le dice, míranos a los ojos, míranos bien, oro y plata no tenemos, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que entró con ellos en el templo, brincando y alabando a Dios. Y este milagro, entonces, al que hace referencia Pedro. Este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, a su debido tiempo, es decir, el tiempo ha transcurrido, no es en el cronos del hombre, sino es en el kairos de Dios, cuando se manifiesta su Hijo. Y Gálatas 4:4, Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios el Padre está dispuesto a dar a su Hijo para morir por nosotros, pero al Hijo le otorga todo el poder porque el Hijo resucitado lo llena completamente todo. Dice Efesios 1:17 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjense hasta dónde lo lleva, hasta el vértice del cosmos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces miramos nosotros cómo al Hijo le otorga todo el poder, toda la autoridad y cómo es que el Cristo, el Hijo de Dios, lo llena todo. Así que en esa exaltación y miramos nosotros cómo el Señor envía a la punta, al vértice del universo, al vértice del cosmos, a Jesucristo, su Hijo. Lo exalta de tal manera que el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, 5 al 11, una doxología, un hermoso cántico, un hermoso himno, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, fíjese, ponga atención en el nombre de Jesús, sobre toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos revisando
las bases bíblicas de por qué utilizar el sistema de grupos familiares para el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo es que podemos trabajar en la misión de la iglesia? Bueno, con estas declaratorias de cómo es que nuestro Padre Dios nos salva en la persona de su Hijo y cómo su Hijo vino a este mundo y también cómo ahora Él lo exaltó después de que Él, siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo pequeño y vino a habitar entre nosotros como seres, como un ser humano, y en la calidad de ser humano como un esclavo, y en la condición de esclavo morir como la muerte más horrible, la muerte de cruz. Pero a él que murió en la cruz, después de llevarlo hasta lo más profundo en esa humillación, viene la exaltación. Y la exaltación es subirlo hasta el punto más alto del cosmos, del universo. Porque a este Jesús se le debe doblar toda rodilla, los que están en los cielos, ángeles, arcángeles, querubines, serafines y toda la corte celestial doblan sus rodillas en Cristo. Y los que están en la tierra, es decir, todos aquellos seres humanos, seres vivos, tienen que doblar rodillas delante de Jesús, y aún los debajo de la tierra. Y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Así que Dios le da autoridad a su Hijo, no solamente de crear el universo, sino de sustentar toda la creación, todo el universo. Allá en Colosenses 1:15 al 20 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, porque Dios al Padre no lo podemos ver, pero Cristo Jesús vino a demostrarnos quién es el Padre. Si han visto a Jesús, Jesús dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Él es el primogénito de toda creación, porque por Él, por Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Jesucristo, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, va de eternidad a eternidad, y todas las cosas en Él subsisten, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, porque para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que Cristo es el principal tema de los grupos familiares. Y Pablo va a referirse que Jesucristo es el que es el mediador único ante Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Pablo va a describir ahora que Jesucristo es, es nuestro Salvador, y nos da inmortalidad por creer en el Evangelio. 2 Timoteo 1:9 al 10 dice: ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Jesucristo, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que el Evangelio va a tomar una parte fundamental para la salvación, porque a través de predicar el Evangelio estaremos predicando a Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos va a dar la vida y nos va a dar la vida eterna, la inmortalidad. Jesucristo entonces es un ser intemporal, como lo es su Padre Dios. Él va de eternidad a eternidad, y por eso la carta de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, en el pasado, en el presente, en el futuro. Jesucristo es intemporal, es eterno, como el Padre lo es. Jesucristo nos dejó ejemplo, y así como nos dejó ejemplo para que nosotros también podamos seguirlo. Primera de Pedro 2:21 al 25: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca, no maldecía, no amenazaba, no encomendaba a Dios. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Usted puede leer, estamos solamente resumiendo todos los versículos de 21 al 25. Jesucristo con su sangre nos compró el boleto
para la vida eterna, para ser rescatados de nuestra mala manera de vivir, de nuestro pecado y trasladarnos de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 1, 18 al 21 dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles, no se trata de que haya pagado con oro o con plata, sino lo hizo con su sangre preciosa, la sangre preciosa de Cristo, que derramó en el Calvario, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creísteis en Dios y quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Muy bien, entonces, fíjense, ya hablamos del Padre y estamos hablando ahora del Hijo y vamos ahora a hablar de la iglesia, que nosotros como iglesia tenemos una misión que cumplir. La palabra eclesía en griego, los llamados fuera, nosotros hemos sido traídos de las tinieblas a su luz admirable. La comunidad de la fe de Jesús tiene en su llamado y redención la razón de su propio envío. Y como dice Juan capítulo 20, así como el Padre me envió a mí, yo también os envío a vosotros, les dijo a sus discípulos. Nosotros tenemos que entender el asunto del envío. Su Señor, su Salvador, lo ha enviado a usted a proclamar buenas nuevas y hacer señal del reino de Dios en este mundo. Usted es su agente que vive y anuncia el Evangelio de Cristo al mundo, el cual está perdido por el pecado. Así que es constituida la iglesia para que se convierta en sal y se convierta en luz en este mundo corrompido y que está en tinieblas. Así que, en suma, la iglesia es enviada a predicar y a servir y a dar así y darse así como se dio el Señor y Salvador. De la manera de entrega que se hizo Jesús, así la iglesia también debe ser entregada en este envío. La iglesia como luz. Debemos alumbrar a los que viven en las tinieblas, en la oscuridad de su maldad, de sus pecados. Y por eso el sermón del monte, ¿cómo empieza? Mateo 5 y luego Mateo 6 y Mateo 7, los tres capítulos encierran el famoso sermón del monte. Y el verso 14 al 15 del capítulo 5 de Mateo nos dice Jesús claramente a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si se trata de alumbrar, no tenemos que estar escondidos. Tenemos que estar en la parte más alta para que todos vean. Debemos levantar bandera para que todos vean y debemos levantar nuestra lámpara hasta lo más alto para que todos sean alumbrados y todos vean. La iglesia posee el envío. ¿Para qué? Para ser discípulos a todas las naciones. Y de esto escribe Mateo capítulo 28, 19 al 20, que es la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, entonces la iglesia debemos de ser fieles al envío que nos hace el Señor Jesucristo. Y decíamos, hace un momento comentaba yo acerca de Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, Él ha atravesado las paredes y se ha presentado a aquellos discípulos temerosos que estaban escondidos por temor de los judíos y se presenta 8 días después y les dice, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Fíjense, sopla, pero no los llena hasta Hechos capítulo 2 verso 4 donde ya los discípulos experimentan la llenura del poder del Espíritu Santo, pero en el envío que hace Jesús es el mismo envío que refiere él que recibió de su Padre. Así que la iglesia, usted y yo, todos nosotros tenemos la encomienda de predicar a todos. Y se trata entonces, como dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Qué bueno que está tomando la clase conmigo, pero yo quiero que usted se apasione y que si no puede hacer trabajo de evangelismo personal, que yo lo invito a que lo haga, haga también un trabajo en casa.
abriendo su hogar para que empiece a establecer un grupo familiar y sus vecinos, sus amigos, sus conocidos. Ahorita vamos a ver la dinámica, cómo es que se hace esto. Pero es nuestra responsabilidad de dar a conocer toda la sabiduría de Dios al mundo que nos rodea. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Debemos de dar a conocer por medio de la iglesia a los principados la multiforme sabiduría de nuestro Dios. Así que la iglesia, como parte del reino de Dios, está compuesto, usted es rey y sacerdote. Somos real sacerdocio. Somos gente santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Entonces, dice Primera de Pedro 2:9, me encanta porque si nosotros nos fuéramos al Antiguo Testamento y nos vamos a leer Éxodo capítulo 19, miraríamos cómo el Señor le revela a los israelitas recién sacados de Egipto, les dice, ustedes son mi especial tesoro. Ustedes se dan cuenta cómo los tomé como alas de águilas y los he traído aquí. Y entonces el Señor les dice eh, en el verso 5, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El Señor desde ya le estaba diciendo al pueblo de Israel, yo los he sacado de Egipto, los he sacado de casa de siervos, de casa de esclavos, para que me sirvan, para que sean real sacerdocio, gente santa. Entonces, se cumple ahora la palabra en nosotros, como la primera carta de Pedro 9, que somos linaje escogido. Somos ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que, querido alumno, cada creyente es un ministro. Es decir, nosotros tenemos que considerar que tenemos que ejercer el ministerio de todos los creyentes. Por toda la palabra de Dios, por toda la Biblia, se descubre ese propósito de Dios para cada ser humano. Nuestro Dios, Él ha esperado la entrega personal como ingrediente de la entrega de todo el pueblo escogido en obediencia y amor hacia Él. Su divino intento ha sido el formar un pueblo constituido por reyes y sacerdotes, por ministros santos, que hagan su voluntad en favor de los demás hombres. Y por eso cuando leíamos nosotros, y usted en casita pueda leer Éxodo 19, del 4 al 8, le invito a que le dé una revisadita a esa escritura. Allí va el Señor a decirles, quiero que hagan un pacto conmigo. Para que ustedes sean real sacerdocio y gente santa, tienen que entrar a un reino especial, a un reino de reyes y sacerdotes. Y el reino implica que ustedes tienen que cumplir ciertas cláusulas del reino. Y entonces ellos va Moisés con los líderes, con los ancianos, y dice, el Señor dice que quiere hacer un pacto con nosotros. ¿Están de acuerdo? Y va y le contesta en el verso 8, dice, todos a una voz dijeron que sí aceptan el pacto contigo. Aunque quieren ser reyes sacerdotes, ustedes son mi especial tesoro, dice el Señor. Entonces, acuérdense que fueron siervos en Egipto, que los saqué con un brazo poderoso y empieza a dar las cláusulas del reino. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te das imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni bajo la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, a los que me aborrecen y que hago misericordia de a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acordarte del día de reposo para santificar los 6 días, trabajarás. Y así empieza el Señor hasta relatar sus 10 eh, eh, mandamientos y le dice, estas son las cláusulas para vivir el reino de Dios. El reino de Dios lo seguimos viviendo cuando nosotros entramos a esta parte de la obediencia
Y ahora en el Nuevo Testamento encontramos el claro llamado a cada creyente para que asuma el ser un siervo, un ministro, un diácono y un esclavo, un doulos, que encarne el propósito redentor que el Evangelio propone. Por eso los que hemos creído guardamos los mandamientos, no como esclavos, sino como libres. Y porque el mandamiento de Dios no se los dio a los hebreos en Egipto, se los dio cuando eran libres. Así que hablamos también de que esa santidad nos debe de llevar a que seamos nosotros testigos, ejercer un ministerio. Y esto quiere decir que todo creyente somos llamados a ejercer un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, desde luego, que va a repartir dones para que nosotros ejerzamos ministerios en la iglesia en favor del mundo que está caído, para que vengan y se reconcilien con Cristo. Así que este ministerio consiste en el testimonio vivo de la fe. Fíjense que muchos han escrito sus testimonios que me han encantado, sus testimonios de fe. Pero yo estoy seguro que no los están ocupando todavía sus testimonios para compartirle a otros y que lo pueden hacer desde los grupos familiares. De esto vamos a estar trabajando estos últimos días que tenemos de clase. Quiero que usted se apasione, que usted se anime, porque el Señor está esperando de usted, de que usted testifique su fe y la evangelización. Y el discipulado es como un matrimonio, van juntos, no los podemos separar. Así que es bien importante entonces evangelizar y enseñar. Es importante que cada uno de nosotros pueda compartir sus dones y sumarse en ser testigos de Jesucristo. Pertenecemos entonces al reino de sacerdotes y gente santa, como ya lo vimos en Éxodo 19, versículo 6. Isaías 61:6 también dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Así que todos los que vamos a participar en grupos familiares somos real sacerdocio y gente santa. Todos los ministerios que constituyó Cristo es para perfeccionar a los santos, para que también ejerzan un ministerio. Y de esto nos habla el apóstol Pablo a la carta a los Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Aquí están los 5 dedos de la mano de Dios. Y él mismo constituyó a uno apóstoles. Primer dedo. Segundo dedo a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí en estos 5 ministerios tenemos 2 de fundación y 3 de continuación, de estos 5. ¿Por qué? Porque profetas y apóstoles ya están allí en la piedra angular con Cristo, y todos nosotros podemos incursionar en el trabajo del pastoreo, de ser maestros o ser evangelistas. ¿Con qué propósito? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para no ser niños llevados por cualquier doctrina o estratagema de hombres, sino seguir la verdad en Cristo, que es la cabeza de todo el cuerpo, bien concertado para crecer edificados en amor. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, aquí en la carta a los Efesios, bueno, miramos nosotros que cualquiera de nosotros puede ejercer estos ministerios de los que estamos diciendo. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Apóstoles y profetas son ministerios de fundación. Están en el fundamento y la piedra angular es Cristo. Y los otros 3, los que les menciono, son de continuación. Por eso en la iglesia debemos de tener nosotros evangelistas, pastores y maestros. Ya no podemos levantar profetas ni apóstoles. Hoy hay como esta modernidad en algunas iglesias, sobre todo neopentecostales, que quieren influir en que si quieren levantar apóstoles y profetas,
No, estos son ministerios de fundación, de fundamento. Ya está, pues, lo explica bien Pablo en Efesios 2:20 y en Efesios 4:11-16. Entonces, nosotros podemos incluirnos en estos tres ministerios con el único propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso, si estamos dando clases y nos convertimos ahorita en maestros, es para perfeccionar al cuerpo de Cristo, para que cada uno haga lo que le corresponda. Pero, por ejemplo, yo en mi área, este, ejerzo el ministerio de pastor y el ministerio de evangelista. Algunos también ejercen los tres ministerios. Pastores, son evangelistas y son maestros. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y para anunciar el evangelio. Por eso, 1 Pedro 2:5-9 dice que nosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y habiendo aquí la declaración que ya leíamos del linaje escogido. Y Apocalipsis capítulo 1, versos 5-6 también dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sangre y nos hizo, ¿a quienes? A nosotros, reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que en grupos familiares tenemos que trabajar con la familia, porque la familia es nuestra base. En el Nuevo Testamento encontramos que el ministerio de todos los creyentes es una experiencia de familia, de hogar y de casa. Ok, no se confunda con el culto del hogar. Porque es que yo hago culto en mi hogar, me reúno con mis hijos y sí, sí, la familia es tu base. Pero aquí se trata de grupos familiares, es de que es en tu hogar donde se tiene que predicar el evangelio y tiene que llegar gente nueva a tu hogar. Así que cuando nosotros producimos condiciones muy particulares para la vida de la iglesia, independientemente que hubo en el principio una gran persecución que hizo que la iglesia creciera de manera exponencial, y ya leíamos nosotros allá en Hechos capítulo 8, a ver si no mal recuerdo, Hechos capítulo 8, del 1 al 4. Y Saulo dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Habla de la persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esa es una pregunta de examen que venía en sus cuestionarios y muchos contestaron erróneamente esa pregunta, porque los apóstoles no salieron de Jerusalén, salió la iglesia. En algunos dice, excepto los apóstoles, salvo los apóstoles, todos los demás fueron esparcidos y los apóstoles no. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero ven el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que hubo un crecimiento exponencial por la situación muy particular de una persecución en Jerusalén. Y la predicación que empezaron a practicar ellos era de persona a persona. Pero en el hogar, en las casas, los cristianos tenemos que tener nuestro primer espacio para hacer realidad nuestra fe y nuestra predicación. En un mundo que cada día se confunde y no lleva buenos valores, ni lleva una buena moral, ni tampoco tiene referencias espirituales, nuestra familia cristiana debe surgir como una sana y sencilla realidad de amor y confianza en Dios. La gente debe ver, Filipenses 2:15
En medio de una generación maligna y perversa, debemos de resplandecer como luminares en el mundo, donde el vecino se alcoholiza, maltrata a la esposa, donde nuestros conocidos este, eh, ingieren drogas, maldicen, se comportan de manera fea, pésima. Nosotros, en medio de esa generación, debemos de resplandecer como luz, debemos de marcar la diferencia, debemos de tener una familia saludable espiritualmente hablando. Es desde nuestro hogar, desde nuestro matrimonio, desde nuestros hijos, donde debe surgir la predicación más contundente, más poderosa y el testimonio más sólido. Pues la casa es el mejor espacio para proclamar el amor y la salvación que el Señor haya hecho con nosotros. Mateo 5:16. Volvemos otra vez al Sermón del Monte. Jesús dijo estas palabras: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean qué importante es el testimonio. Pero no solamente mi testimonio, el de mi esposa, el de mis 4 hijos. Es decir, todos debemos preocuparnos de tal manera que nuestros vecinos, cuando los invitemos al grupo familiar, a nuestra casa, a que escuchen del Evangelio, ellos saben quién es el doctor Méndez, saben quién es su esposa, saben quiénes son sus hijos, los conocen los vecinos. Y aquí somos conocidos donde nosotros vivimos. Y gracias a Dios, algunos vecinos nuestros ya son parte de la iglesia porque nuestra predicación está siendo sostenida también por un buen testimonio. Porque tú puedes predicar muy bonito, pero si no hay un buen testimonio, la gente no va a creer. La gente no va a creer si nosotros no estamos dando un buen testimonio. Así que es en nuestra casa donde debemos testificar la transformación que Cristo hizo con nosotros. Marcos 5:19 le dijo, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, mira, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Como aquel eh, gadareno, que estaba poseído por muchos demonios, que intentó seguir a Jesús y dijo, Jesús, no, 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 vete a los tuyos, vete a tu casa y cuenta las grandes maravillas que el Señor ha hecho contigo. Ve y dilo. Hay que tener entonces la experiencia que tuvo Jesús en su casa. Se llenó de personas para escuchar su predicación. Y en esa casa rentada de Capernaum, alguien se le ocurrió, abrirle un boquete al techo. Dice Marcos 2:1 al 2, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en su casa. E inmediatamente se encontraron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Ocupó su casa para compartir la palabra y allí ocurrió un milagro portentoso porque 4 personas llevaron a un paralítico y abrieron el techo y lo bajaron. Y ahí ocurrió un milagro, una sanidad. Pero ¿qué hizo Jesús? Ocupó su casa, donde él había dejado, había dejado Nazaret después de que Juan había sido encarcelado, dice Mateo capítulo, capítulo 4, verso 12, como el Señor, al darse cuenta que el Bautista había sido encarcelado, dejando Nazaret, dice, se vino hasta Capernaum, a la tierra de los gentiles, para que ese lugar de oscuridad viera la gran luz. El apóstol Pedro también acudió a la casa de un gentil de nombre Cornelio. Él está en Jope, en casa de un Simón curtidor. Él es un judío que no se relaciona con gentiles, pero el Señor le muestra a través de 3 veces una visión de un lienzo grande con animales volátiles, cuadrúpedos, reptiles, y dice, Pedro, mata y come. Y dice, Señor, yo ninguna cosa inmunda he comido, pero estaba refiriéndose el Señor que había un hombre que estaba en Cesarea de Filipos y que era un hombre que daba limosnas, que oraba. Y entonces él escuchó las oraciones de Cornelio
y le dijo, vete, manda a traer a un hombre que está en tal lugar. Y mandó a sus oficiales y lo fueron ahí y lo llevaron. Entonces, y a Pedro escucha la voz del Espíritu Santo para poder ir sin ninguna dificultad. Este Cornelio Centurión de la compañía la italiana, el cual dice, mandó a traer a Pedro y lo espera junto con sus parientes y amigos. ¿En dónde? En su casa. ¿Con qué propósito? Para escuchar la palabra. Y estando Pedro ya predicando, se llevó a varios judíos que eran de la circuncisión, pero que habían creído en Cristo. Se los llevó porque dice, voy a entrar a la casa de un gentil. Entren conmigo. Y a la mitad del sermón, porque está Pedro predicando, les está hablando de aquel Jesús, cómo Dios lo había ungido y cómo ahora al estar predicando acerca de Dios y de Jesús, cómo el Espíritu también cayó sobre ellos. Así que les empieza a predicar acerca de Cristo. Ustedes pueden leer toda esta historia en Hechos capítulo 10, 24 al 48. Y en medio de la predicación ellos reciben al Espíritu Santo. Y él le dice, a estos que recibieron el Espíritu Santo, les negaremos el bautismo del agua. Le preguntó a los judíos que lo acompañaban, sabiendo que el trabajo se había hecho en casa de un centurión romano de nombre Cornelio, con puros invitados gentiles, y que Pedro declara que a los gentiles también Dios les dio la oportunidad de que el Espíritu se derramara en ellos, como con ellos en el principio. Algo maravilloso. En una casa, en una casa en un grupo familiar de gentiles. Así que es la predicación en la casa donde la familia es alcanzada para ser salva. Y tenemos la historia del carcelero de Filipos, allá en Hechos capítulo 16, cómo él, después de aquel sismo, de aquel terremoto, piensa que que él cuidaba a todos sus presos se habían escapado. Le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y él dijo una palabra muy importante, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y entonces viene la respuesta de Pablo y Silas en Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces vean la importancia de la base bíblica de los grupos en casa. Le llamamos de los grupos familiares. ¿Cómo es que podemos compartir el Evangelio en las casas? Y aquí tenemos ejemplos bíblicos, por ejemplo, de la casa de María, allá en Hechos, capítulo 12, verso 12. Vamos a ir leyendo esos textos. Hechos 12, 12. Está Pedro preso, está encarcelado. Y, y en la casa de la mamá de Juan Marcos, allí están orando. Dice, verso 12 de Hechos 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban orando por Pedro, porque Pedro está en la cárcel. Y Pedro es liberado de manera milagrosa. Y llega allá y una niña de nombre Rode le abre la puerta y le dice, aquí está Pedro. La gente no cree, pero la oración en casa, el trabajo en casa, había reuniones en las casas. Y podemos también buscar en Romanos capítulo 16, eh, versículo 3 al 5, como el apóstol Pablo agradece el trabajo de sus consiervos, de sus amigos, aquellos judíos que habían sido expulsados por el emperador y llegaron de Roma a Corinto. Y ahora dice aquí en el capítulo 16, verso 3 al 5, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ojalá tengan la oportunidad de leer Hechos capítulo 18. Y es el encuentro que tiene Pablo con Priscila y Aquila allí en Corinto. Y entonces les dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Vean el verso 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad
estamos ahí en el versículo 4. Ahora vean el verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, se entiende que Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Y podemos ver aquí Colosenses, Colosenses 4:15, la palabra de Pablo, donde dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Sí? Es decir, que los primeros grupos cristianos se establecían en las casas. Filemón también, capítulo 1, perdón, sí, 1:2, dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y en Hechos capítulo 28, 30, 31, ya Pablo tiene un arraigo domiciliario. El emperador lo encarcela, pero en una casa rentada, y así termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así concluye esta parte histórica de la iglesia con una experiencia de Pablo, permaneciendo por 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos a que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora, la pregunta aquí, ¿por qué trabajar con grupos familiares? ¿Por qué trabajar con grupos familiares? Bueno, podemos hablar de los métodos conocidos y sus limitaciones. A veces son esfuerzos aislados que requieren inversión humana, infraestructura y recursos financieros. Si queremos hacer una campaña de 3 días, yo he estado en campañas de 2 semanas, de predicar toda la noche durante varias semanas, pero la inversión es mucha. Hay que conseguir un auditorio, una plaza, una cancha, un lugar donde se pueda reunir la gente, conseguir mobiliario, sillas, poner un templete, colocar bocina, sonido, llevar grupos musicales que participen en la alabanza y la predicación, hacer el llamado con la gente, que hay que hacer un trabajo previo de 40 días antes de hacer las invitaciones, invitar a la gente, tirar trípticos, folletos, compartir mensajes, invitarlos, traer invitados, hacer comida, invertir y luego hacer un seguimiento con las personas que aceptan hacer seguir un seguimiento. Entonces implica mucho, a veces mucha economía, y no se cuenta con dinero, no se cuenta con recursos y pues hay limitaciones. Son esfuerzos incluso aislados que requieren inversión humana, infraestructura y recursos financieros. Hay iglesias que sí lo pueden hacer, pero nosotros que estamos tratando de levantar una nueva iglesia, bueno, empezamos con evangelismo explosivo y ahora tenemos que cambiar al sistema de grupos familiares, porque empezamos nosotros ahora a trabajar en los hogares, y de esta manera la gente llega primero al hogar y después a la iglesia. Ventajas de reuniones de familiares: es un sistema que lo podemos hacer permanente durante todo el tiempo y no nos genera muchos recursos económicos, porque prestamos nuestra casa, tenemos en nuestra casita nuestra salita donde están los asientos. Lo hacemos en intimidad. Ustedes van a ver ahorita la dinámica, cómo es que se trabaja grupos familiares, y yo creo que se van a enamorar del sistema y van a decir, aquí está la manera como podemos crecer en nuestra iglesia. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo vamos? Vamos bien, profe, por ahora no tengo dudas. Muy bien. Voy a poner la siguiente presentación. A ver, todavía tenemos tiempo para ver un poquito más.
Muy bien, vamos a ver hasta dónde podemos abarcar la clase y vamos a trabajar qué es un grupo familiar y su ciclo de vida. Cuando hablamos de ciclo de vida, vamos a verlo desde el punto de vista celular, cómo es que las células se multiplican. Entonces, ¿qué es un grupo familiar? Pues es un trabajo de evangelismo a través de células, a través de hogares, de las familias de la iglesia que componen la iglesia. Vamos a ver cómo se trabaja el sistema que es un grupo familiar. Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué es un grupo familiar? Y podemos decir que es un grupo que se integra de 5 mínimo a 14 personas máximo, que se van a reunir semanalmente en hogares para cumplir con la misión. ¿Cuál es la misión? La misión, Hechos capítulo 2 42 al 47, ahí van a encontrar evangelización, adoración, edificación, servicio y comunión. Las 5 áreas de la misión están allí en Hechos 2 42 al 47. Nos reunimos en nuestros hogares para llevar a cabo la evangelización, pero también nos reunimos para adorar. Pero también nos reunimos para estudiar, ser edificados, pero también nos reunimos para interesarnos por las personas y brindarles un servicio y sobre todo tener comunión con Dios y con nuestro prójimo. Así que se reproduce en otro grupo familiar cuando ha duplicado el número de personas bautizadas que lo iniciaron. Estos 5 o 14, cuando ya sean 10 o cuando ya sean 28, hay que hacer la reproducción. Y entonces la mitad se queda en este grupo y la otra mitad se mueve a otro domicilio, a otra casa. Y es la manera como se van multiplicando los grupos familiares. En la etapa inicial es que haya entre 5 y 7 creyentes bautizados. Ok, ¿cómo es que empezamos? La etapa inicial. Nosotros vamos a trabajar en la iglesia y vamos a solicitar que se levanten todos los bautizados de la iglesia. Y entonces vamos a reunir, hacer un grupo. Si en la iglesia hay, eh, no sé, unos 30 bautizados o 60 bautizados o 100 bautizados. Entonces, ¿cuántos grupos familiares pueden salir en 100 bautizados? En 80 bautizados o en 60 bautizados o en 30 bautizados. ¿Cuántos grupos? Yo siempre sugiero que empiecen con un grupo piloto. Primero con un grupo familiar, para que los demás se animen y empiecen a formar sus grupos familiares. Y los grupos familiares deben ser hermanos que viven cerca, en el mismo barrio, en la misma parte de la ciudad, que les sea fácil llegar a la casa y que puedan llevar invitados. Porque estos 5, cada uno de ellos se va a poner la tarea de llevar un invitado cada quien. Por ejemplo, fíjense, aquí esta foto que ustedes ven es mi casa y es mi grupo familiar. Y entonces, aquí participamos mi esposa, mis hijos, pero los hermanos que nos apoyan con a grupo familiar, que están cercanos, ellos saben que su pase de entrada a mi casa es con un invitado. Mi hermano, no venga usted solo, porque no se trata de tener una reunión de miembros de la iglesia. No, se trata de miembros de la iglesia trayendo invitados. Entonces, 5 miembros traen 5 invitados. 7 miembros traen 7 invitados. O sea que el objetivo del grupo familiar es cumplir la misión y la meta es multiplicación. Que el grupo crezca de tal manera que nos podamos multiplicar. Al rato, la mitad de familias se quedan conmigo y continuamos con el grupo familiar y la otra mitad se va con otra familia y generan otro grupo familiar. Es de la manera de cómo vamos a ir creciendo. Así que el propósito del sistema de grupos familiares es mantener grupos pequeños, siempre grupos pequeños. Cuando ya tenemos nosotros más de 20, es bien difícil. Hay que tener máximo 14, 15, cuando mucho, de grupos pequeños. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando son 15 asistentes creyentes bautizados y ya se traen 15 invitados, ya son 30, se pierde ya la razón del objetivo y al rato ya no son un problema, ya tenemos una misión ahí. Ya esos hermanos ya ni quieren ir a la iglesia.
hermano, aquí nos queda cerca, aquí nos quedamos, ya el sábado ya no quieren ir allá, ya quieren abrir el culto el sábado allí. No, no ese es el objetivo, esa no es la razón. Es mi personas nuevas, no creyentes, al grupo familiar. ¿Cuáles son los propósitos de los grupos familiares? Aquí están los propósitos. Cada área de la misión. Por ejemplo, si vamos a manejar la adoración en el grupo familiar, nuestro propósito es llevar a las personas a que consagren sus vidas a Dios. Si vamos nosotros a ejercer la edificación nos debe llevar a que todos los que participan en el grupo familiar crezcan en su fe, se consoliden en la fe cristiana. Y como se trata de que ayudamos a las personas allí en sus necesidades, entonces debemos de servir con amor al prójimo y estamos haciendo el servicio. Y como estamos llevando personas nuevas, estamos testificando del amor de Dios y estamos haciendo evangelización. Pero como comemos juntos, disfrutamos del pastel, disfrutamos de los sándwiches, disfrutamos de los tamales, de las bebidas refrescantes, de las aguas de fruta, del atole, de todo que se dé allí, después del grupo, después de que termine la reunión bíblica, el estudio bíblico, entramos a un momento de convivencia. Miren, qué tan importante es que nosotros en la iglesia que estamos empezando, somos muy poquitos. Pero nosotros sabemos que terminando el culto, la gente no se va, porque se queda al té, se queda al café, va a haber pan, vamos a obsequiar bocadillos, galletas, etcétera. Entonces, allí compartimos cómo te está yendo la semana, convivimos ya fuera del culto, pero la reunión sigue y entonces estamos allí conviviendo nos damos cuenta de muchas cosas, de sus necesidades, y eso significa vivir la vida juntos. ¿Cuáles son los beneficios de los grupos familiares? Cuando hablamos de adoración, entonces el beneficio es, vamos a tener vidas consagradas. ¿Por qué? Porque van a haber hermanos que se van a dedicar a la oración, que saben lo importante que es dar la ofrenda, el diezmo, el ayuno, la alabanza. Todo juega, todo aporta en la adoración. Y la adoración no solamente es el momento de cantar, es el momento de dar, es el momento de orar, es el momento de ayunar unos por otros y buscamos vidas consagradas. El crecimiento de la fe cristiana, compartimos nuestra doctrina, la gente va abriendo más sus ojos y se va dando cuenta de cosas que tiene que ir quitando en su vida a través de la palabra de nuestro Dios. Y en el área de servicio, necesidades suplidas, tenemos gente que está enferma, buscamos el médico, les pagamos las medicinas, colaboramos con ellos, en sus necesidades son suplidas. Y los nuevos creyentes en la evangelización, les regalamos una Biblia, les acompañamos en el compañerismo cristiano. Ahí les acompañamos no solamente en el aspecto de orar por ellos, sino de convivir con ellos, invitarlos a comer en la casa o comer juntos, establecer un compañerismo, una amistad, de tal manera que además de que mis hermanos en Cristo, se convierte en un gran amigo o una gran amiga para mí. ¿Cómo es la estructura de los grupos familiares? ¿Cómo los podemos estructurar? Bueno, en la parte, en el bloque que aparece en negro con letras blancas, tenemos nosotros que hablar que todos se convierten en miembros del grupo familiar. ¿Quiénes son todos? Los invitados como los bautizados. Pero la persona que presta su casa se convierte en líder anfitrión porque presta su casa. A veces decimos, hermano, no se preocupe, yo llego antes a la casa de usted, le ayudo a poner las sillas, le ayudo a barrer, le ayudo a trapear, le ayudo a escombrar para que esté todo arreglado, porque va a llegar mucha gente, entonces vamos a ampliarnos. Puede ser que no sea en la sala porque es muy chica, puede ser que sea en el patio o en un corredor, en un pasillo. El asunto es que podamos trabajar con un líder que es anfitrión, el que presta la casa. Pero este líder anfitrión debe tener un secretario tesorero, uno que va anotando asistencia,
y que va recolectando ofrendas. Esto vamos a ver cada punto, ¿no? Debe haber un líder de adoración, un líder de edificación, un líder de comunión, un líder de servicio y un líder de evangelismo. Quiere decir entonces que tenemos cuatro personas, perdón, cinco personas en la misión. Adoración, edificación, comunión, servicio y evangelismo. Ahí hay cinco. Más el líder son seis. Más una persona que nos ayuda a escribir y a guardar dinero. Pues tenemos a los siete bautizados. Y cada uno de nosotros pues tiene una actividad que hacer. Vamos a ver, ¿qué se requiere para que tengamos líderes? ¿Qué requisitos necesita un líder? Primero, que sea miembro activo de la iglesia. ¿Qué es un miembro activo de la iglesia? Alguien que acude a los cultos, alguien que participa en todos los servicios. Un activo es alguien que aparece con sus ofrendas, con sus diezmos, que participa en la iglesia. Pero aparte de que es un miembro activo, es alguien de buena calidad espiritual, tiene buen testimonio. Tercero, que esté dispuesto a ser capacitado en el sistema de grupos familiares, que se le capacite en el curso de liderazgo que va a ser impartido por el pastor. El pastor es la pieza clave. Decimos, ¿es la clave o es el clavo? ¿Es la clave para que esto se realice o el clavo para que esto se pare? Pero entonces el pastor imparte el curso. Como es una persona que es miembro activo, es fiel a los cultos congregacionales. Está el sábado, participa en la iglesia y también es alguien que ora, que ayuna, que ofrenda, que practica las disciplinas espirituales del cristiano. Y el líder anfitrión es el hermano clave del grupo. ¿Por qué? Pues él es el que presta la casa, es el que presta sus sillas, es el de allí en su cocina, quizás ahí se elaboren los bocadillos que se van a impartir después del culto, después de la reunión. Involucra él a todos los demás a que lleven invitados, a ganar almas. Él está, hermano que está a cargo de la adoración, no se olvide traer su alma. Hermano que está a cargo de la comunión, no se olvide traer su invitado. Pero también es el encargado de hacer la planeación de la reunión, de las dos reuniones que vamos a ver más adelante, una reunión de planeación y otra reunión de ejecución. Planea las reuniones y las desarrolla. Pero este líder anfitrión está motivando a su grupo a congregarse en la iglesia. Es decirle, hermanos, aquí nos reunimos en casa entre semana, pero hay que ir al culto el sábado. Hay que estar allá en la iglesia. Aquí es nuestra reunión es para el crecimiento de la iglesia, para traer almas nuevas. Pero ahí no se olvide ir al culto, participar en los cultos de su iglesia. Debe de congregarse. Y este anfitrión líder, él le está también proyectando metas de crecimiento. ¿Cuántos invitados debemos de tener? ¿Cuántas personas se deben de convertir al año? A hacer metas de crecimiento del grupo familiar. El secretario tesorero es la persona, es la hermana o el hermano que lleva el control de asistencias. Hay un formatito que hay que llenar donde dice cuántos invitados tuvimos, adultos, jóvenes, niños, y cuántos fuimos en total. Y él toma en cuenta a las personas que llegan por primera vez y le dice, ¿me da su nombre, por favor? ¿Dónde usted vive? Quiero su número de teléfono para poderle mandarle un WhatsApp, para darle información de nuestras próximas reuniones y así llevamos el control de las personas que nos visitan al grupo familiar. Levanta la ofrenda y lleva el control de cuánto se levantó, porque muchas veces la ofrenda del grupo familiar sirve para los recursos económicos del grupo. Comprar el agua, el azúcar, comprar la fruta para hacer el agua de sabor de fruta, o comprar el café, comprar la leche, comprar el pan, las galletas. Se requiere que llevamos el control de lo que ingresa, pero también de lo que sale. Y cuando el pastor le dice, hermanita del grupo familiar, entrégueme un informe de cómo lleva su control de entradas y salidas. Ella debe estar lista para entregar informes cada vez que se le requiera, que el pastor le diga, a ver cómo están sus ofrendas aquí en el grupo familiar. Ahora, ¿por qué recogemos ofrendas? Porque ya de antemano le estamos enseñando a las personas que cuando vayan a la iglesia va a haber un tiempo de adoración en donde también ofrendamos y también damos el diezmo. Y entonces la gente se va preparando desde el grupo familiar que hay una actividad espiritual que es
mejor dar que recibir. Y estamos nosotros proyectándoles el que participen en el requerimiento de diezmos y ofrendas. El líder de evangelización. El líder de evangelización es el que se involucra a todos los demás del grupo a que se apliquen para ganar almas. El líder de evangelización dice, hermanos, entre semana, apliquen evangelismo personal, apliquen evangelismo explosivo. ¿Qué dijimos? Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Vamos, prediquen el evangelio. Pero miren, hermanos, aquí tenemos recursos, ¿eh? Aquí tenemos Biblias, aquí tenemos trípticos, aquí tenemos folletos para que ustedes obsequien a los invitados. Pero también apoya al líder anfitrión con las visitas programadas para compartir el evangelio. Dice, hermano, acuérdense que vino la señora Eugenia, el señor Felipe, y son personas que hay que visitarlas en su hogar. ¿Quién lo tiene que hacer? El de evangelización, porque va a ir a compartir el evangelio con esas visitas programadas. Y también va a dar seguimiento a aquellas personas que en el grupo, cuando el pastor, el que está dando el sermón, haga un llamado y acepten a Jesucristo allí, esas personas que aceptaron, el de evangelización tiene que darle seguimiento. La visita a los 3 días, la visita a los 8 días, estar pendientes con ellos. Si no tienen Biblias, obsequiarles Biblias, es decir, dar seguimiento. Líder de adoración. El líder de adoración también apoya al líder del grupo familiar, es decir, al anfitrión, con la preparación del programa, los cantos. A lo mejor toca un instrumento, una guitarra, un violín, no sé, un piano, o sea, o toca, o solamente va a dirigir con con, no sé, con una música instrumental de fondo. El asunto que va a llevar el programa de la reunión, de lo que se va a hacer, y va a promover en el grupo la consagración a Dios de nuestras vidas. La consagración tiene que ver no solamente con cantar, sino también tiene que ver con que el líder de oración les enseña a orar, les enseña a ayunar, les dice, miren, ustedes que recibieron una Biblia, vamos a leer el Evangelio de Juan y les está enseñando cómo leer las Sagradas Escrituras. O sea, el líder de adoración no solamente es el que en el grupo familiar va a dirigir cantos, sino tiene también extracurricular, es decir, fuera del trabajo del grupo de reunión, visitarlos en las casas y enseñarles a orar, a leer la Biblia y a hacer sacrificios de ayuno, etcétera. El líder de edificación. Este líder de edificación apoya al líder de grupos familiares en la preparación del sermón. Él acude con el pastor. El pastor va a decir, esta semana toca este sermón y le dice cómo exponerlo. El pastor le explica y él va a encargarse de exponer los estudios bíblicos en el grupo familiar. Pero también va a dar seguimiento a aquellas personas nuevas llevándolas al bautismo. Si ya tenemos personas que aceptaron a Cristo, y dicen, hermanos, estas personas quieren tomar las pláticas prebautismales. Al área de edificación tiene que dar las pláticas prebautismales. Y entonces ya avisar al pastor, en tal grupo familiar ya tenemos tantos para bautismo. Pero estas personas que estamos trabajando y que se van a bautizar, las vamos a ir llevando a la iglesia porque se tienen que integrar al cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que, el área de edificación, enseñarle a guardar todas las cosas, es decir, enseñarles la doctrina. El líder de comunión, apoya al anfitrión, al dueño de la casa, con la preparación del refrigerio. Es el que lleva los sándwiches, el que lleva los refrescos, las bebidas, propicia el ambiente, la comunión, fomenta el compañerismo, comparten en los WhatsApp, están pendientes de las personas, pero hay ese compañerismo cristiano, porque lo que se trata aquí es lograr relaciones significativas con las personas. Cuando cumpleaños, a qué se dedica, involucrarnos en su vida secular, para llevarlos al nivel de la vida espiritual. Recuerden, vida secular, vida religiosa, vida espiritual. Y ahí viene nuestro testimonio, el testimonio de la iglesia, que ya lo vimos nosotros en el evangelismo explosivo, pero que en el compañerismo es bien importante porque hemos toda una unidad haciendo amigos. Nosotros tenemos que ver que esas personas nuevas que van llegando a la iglesia no solamente se conviertan a Cristo, sino que también se conviertan en buenos amigos nuestros, que haya ese compañerismo y esas relaciones significativas sanas. El líder de servicio apoya
al líder de casa, al anfitrión, a percibir y atender las necesidades de todos los asistentes del grupo. Organiza actividades para suplir dichas necesidades. Algún enfermo perdió el trabajo, recogemos una despensa, le alcanzamos alimentos, estamos al pendiente de un niño que tiene enfermo, juntamos dinero para la consulta médica o para comprar los medicamentos. Es decir, estamos viendo las necesidades de las personas que nos están visitando en grupo familiar y organizamos actividades para suplir dichas necesidades. Es decir, nos organizamos de tal manera de poder ayudar, no solamente dándoles una palmadita, sino también dándoles un empujoncito en el sentido de ayudarles económicamente o con especie, con alimentos, etcétera. Muy bien, nos quedamos hasta aquí. En la próxima clase vamos a ver ciclo de vida. No sé si tengan preguntas, ¿no? No, profe, la clase fue excelente y muy clara. Por el Sí, momento está no tengo ninguna duda. muy bien. Muchas Muy bien, gracias. pues adelante, mana. Dígame. No, no, que Muy- muchas gracias. Vamos a orar para clausurar. Bendito Dios y Padre, clausuramos este momento de estudio, pero te pedimos, Padre, nos bendigas a todos, a nuestros alumnos que a la distancia verán este video. Padre, toca sus vidas, sus corazones, que también vean este sistema como algo que tiene bondad para que haya crecimiento en las iglesias donde ellos asisten. Damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.